A la charla pre-proyección del Caballero Nocturno, o como le pusieron en inglés, en español que diga, porque bueno, en español ha tenido dos traducciones, ¿no? O bueno, generalizadas, tanto la edición de Beat, que en su momento, como la tradujo Cachua, el Caballero Nocturno, te lo tienes que acercar, creo que un poquito. El Caballero Nocturno regresa. Gracias por despertarse más temprano de lo acostumbrado tu sábado y por estar aquí con nosotros. Aquí nuestros invitados van a estar platicando un rato sobre Dark Knight Returns, su importancia como obra y también cómo en su momento pues es una de las piezas que promueve pues todo un auge por el formato, ¿no? de la novela gráfica. Del lado izquierdo para todos ustedes se encuentra Bernardo Fernández Beff, conocido pues tanto artista de cómics ya desde hace muchísimos años, así como pues premiado novelista. Seguramente lo podrán ubicar fácilmente, incluso en cualquier librería de prestigio podrán encontrar sus obras multipremiadas, tanto en el género de ciencia ficción como también en lo que es la novela negra. Son los campos en los que se mueve como pez en el agua, y pues siempre amante de los cómics, el señor Bernardo Fernández B. Luego está Rodrigo Vidal, que también él ha colaborado con nosotros en la revista de Comicase ya desde hace prácticamente los 5 años que lleva de existencia la revista. Empezó desde el mismísimo número 2 de la publicación. Él se ha dedicado mucho tiempo también, aparte de la lectura de los cómics, a lo que es pues la difusión de la ciencia, y seguramente tendrá un punto de vista muy interesante sobre este tema de Batman. Y aquí el señor Alberto Calvo, también él tiene un sitio web llamado comicverso.org. También desde hace un par de números está colaborando con nosotros en la revista de Comicase. En el podcast que hacemos cada 15 días, él también hace su propio podcast sobre cómics. Es uno de los cerebritos de la historieta mexicana, ha sido traductor de cómics, ha tenido oportunidad de entrevistar a muchos autores importantes que han estado recientemente visitando la Ciudad de México, y también tiene un proyecto que acaba de salir hace un par de semanas en este evento llamado La Mole Comic Con Internacional. Es un periódico bimestral sobre cómics que se llama Línea Azul, y él la está editando. Mi nombre es Jorge Tobalín, yo soy coordinador editorial de la revista Comicase, y me gustaría mucho pues también agradecerle a Miguel Ángel y a Rodolfo que nos hayan permitido proponer estas charlas, ¿no? Para darles un poco más de contenido y sobre todo pues contando con la presencia de estos expertos. Y sin más, pues les dejo el micrófono para que se arranque. No sé si me gustaría pedir permiso a mis dos compañeros de mesa si yo puedo cumplir como moderador, porque ustedes son los expertos, yo nada más soy aquí un comparsa más. Bueno, obviamente quiero reiterar el agradecimiento que les dio Jorge por estar aquí tan temprano. Creo que para los que leemos cómics, pues nada es más agradable que hablar justamente de ese tema, ¿no? Y justamente pues estamos frente a un suceso, no le quiero llamar histórico porque se suena muy pomposo, pero es un suceso bastante agradable para las personas fanáticas de cómics. El hecho de que se esté proyectando estas dos partes de la animación de esta obra seminal de Dark Knight Returns, una obra que, bueno, es reconocido su valor histórico, independientemente de que exista gente que le pueda no gustarle, digo, también se vale. Hay que reconocerle que cuando salió pues causó tal impacto debido a la manera en que está manejado el tema, y sobre todo porque era con un personaje que normalmente el grueso de la gente ubica como un personaje tonto y para niños, como es Batman, ¿no? Bueno, ya con las películas de Christopher Nolan se ha olvidado esta idea, pero por lo menos nuestros padres crecieron con el Batman de la serie de televisión, ¿no? Y cuando mucha gente de esa edad, de arriba de los 40 años, piensa en Batman y piensa en ese Batman pues un tanto sonso, que baila twist, que cuando pega salen efectos de sonido, que no está mal, digo, a fin de cuentas pues fue el Batman de esa época, ¿no? Fue un producto de su época, y pues mucha gente vive con él, pero fue gracias, y los cómics de esa época justamente tenían mucho de esa atmósfera como camp, y justamente aparece la obra de Frank Miller y viene a decir, pues no, los cómics no tienen que ser así, y en especial Batman no tiene que ser así. Entonces bueno, quiero empezar la primera pregunta para los expertos. Alberto, ¿cuál es el valor que tiene Dark Knight Returns al aparecer en el mercado estadounidense?
A ver, despacio esto. Bueno, también, gracias, qué gusto verlos aquí. Hay creo tres aportaciones importantes de esta novela gráfica, que a mí me interesa además como hacia afuera del mundo de los cómics. Yo estoy convencido que es importante, sobre todo en este momento, como comunicar hacia afuera de la caja, ¿no? El primero de ellos es que a la manera en que yo lo veo es la primera vez, sobre todo percibido desde afuera del geekdom, que se le da una acta de mayoría de edad al género de superhéroes. ¿Qué sucede? Es que el género de superhéroes es cíclico, es una espiral que se resuelve siempre. Seres superpoderosos mayas que siempre acaban resolviendo todo a golpes. Entonces, pero además lo que sucede es que los personajes, a diferencia de las historias tradicionales, los personajes nunca cambian, se mantienen jóvenes eternamente, siempre son buenos los héroes, los villanos siempre son perversos, pero nunca tienen un desarrollo, nunca hay un cambio. Son permanentemente, el Hombre Araña tiene 25 años, permanentemente Superman es joven, permanentemente Lex Luthor le tiene un odio acendrado, etc., ¿no? Y sobre todo no envejece. Entonces cuando se plantea, yo me imagino en el momento creativo decir, bueno, ¿qué sucedería si Batman envejeciera? ¿Qué sucedería si estos personajes los dejamos de ver 10 años y regresa? Bueno, supongo que todos están más o menos familiarizados con lo que sucede. Batman decide, después de un accidente trágico en el que muere Robin, que además él no se molesta en explicarlo, después DC lo llenó ese hueco de una manera muy torpe, se retira con esta culpa de, bueno, se murió mi compañerito, y después de 10 años se da cuenta que se necesita un justiciero o alguien que haga él decide que hace falta alguien que venga a poner orden, y regresa un Batman envejecido. No nos queda muy claro de qué edad, creo que en ningún momento lo dice. Yo imagino que se regresa como un hombre de 55, 60 años, y por eso el título no regresa, el Señor de la Noche. Yo me gustaba la versión española, el regreso del Señor de la Noche. Y viene a poder, pero además cuando regresa empieza a encontrarse con todos los personajes de esta mitología establecida desde los años 40 envejecidos. Se encuentra con un Jim Gordon, que es algo así como Ernesto Uchuto de la policía de la ciudad, tipo que se echa 40 años en el cargo dirigiendo a la tira, por ejemplo, y el Guasón se convierte en un caso como aparentemente exitoso de reinserción social. Selina Kyle, son los personajes más sexys de los cómics, que Gatúbela ahora tiene un negocio de escort, etc. Bueno, supongo que todos más o menos conocemos qué es lo que sucede aquí. Pero la gran importancia era por un lado, el dar esta especie como de mayoría de edad a un género tradicionalmente infantiloide y pueril, ¿no? Y por el otro, es poder establecer de manera un puente que me parece, editorial que me parece muy importante entre el mundo especializado de los cómics. Hay toda esta cultura de los que, bueno, yo lo hice muchos años, yo ya no soy lector de superhéroes hace mucho, pero toda esta cultura de ir a comprar tus cómics cada mes, de juntar las compilaciones que pomposamente les decimos los TPBs cuando se van saliendo. Ahora bueno, con el internet, pues toda esta cultura se ha vuelto todavía más especializada, pero que tiene muy poca resonancia hacia afuera, ¿no? Es decir, ahora que en esta semana se murió Carmine Infantino, pues Carmine Infantino es un héroe de culto, pero no es un personaje, a pesar de las que a mí me parecen muy importantes aportaciones a la cultura popular norteamericana y por extensión mediática de todo el mundo, se quedan como dentro de este gueto. Entonces Miller lo que logra, simultáneamente además a lo que está haciendo Spiegelman en el área como de la llamada alta cultura, es que establece un vínculo entre toda esta mitología de los superhéroes hacia el mundo como de la novela gráfica, de la novela como género literario, y de la novela gráfica como posibilidad narrativa legítima dentro, es decir, mudando a los cómics norteamericanos, los europeos lo habían hecho 3 décadas antes, a las librerías. Es decir, es la primera, que es como la punta de lanza de la entrada del cómic a nivel masivo dentro de este circuito
el circuito editorial formal, es decir, ahora tú puedes, y ahora para muchos de ustedes, para los más jóvenes esto no es noticia, pero para mí que yo tengo 40 años, entonces cuando yo tenía 18 años no se vendían cómics en las librerías, se vendían en los puestos de periódico como basura cultural. Entonces, la segunda gran aportación es lograr como consolidar dentro del mercado norteamericano, insisto, porque los europeos ya lo habían hecho hacía mucho tiempo, consolidar el formato, un formato editorial, y bueno, ahora tenemos un mercado más o menos saludable de novela gráfica fuera del circuito de superhéroes, y que además está empezando a tener incluso a consolidarse en otras partes fuera de Norteamérica. Yo es lo que está trabajando la mayoría de mis colegas ahora mismo, que tú puedas llegar a una librería en la mesa de novedades, y en este momento ya vas a Gandhi, al Fondo de Cultura Económica, y hay una mesa de novela gráfica, y yo espero que llegue el día en que el lector común, el lector, el público lector, no nada más el público especializado, llegue y vea en la mesa de novedades y le cueste trabajo decidir, me llevo la última novela de Juan Villoro o me llevo la última novela gráfica de Edgar Clemens. Entonces, esto no estaría sucediendo si no se hubiera publicado Dark Knight en el año 86-87. Y finalmente es que además pone al día para el gran público esta versión oscura de Batman, que es mucho más fiel a la original, a la de los años 40, borra, o por lo menos matiza la presencia camp del Batman televisivo, que es con el que yo crecí además, que además yo me lo tomaba en serio, yo pensaba que de verdad eso era en serio. Cuando tienes 4 años no puedes distinguir esas cosas, y a mí sí me parecía muy lindo que bailara el Batusi, ¿no? Aparte no hay mejor guasón que César Romero, ¿eh? No, eso es un hecho. Yo siempre quise que fuera William Dafoe, pero no se me hizo. Y lo cierto es que todas las películas de Batman del 89 para acá no podrían existir tampoco sin tanto Dark Knight como Year One, ¿no? Esta la dibuja y escribe Miller, la otra la dibuja Mazzucchelli, que después dejó los superhéroes, y les recomiendo mucho los cómics de David Mazzucchelli ya como autor de novela gráfica, digamos, no de superhéroes. Y entonces el Batman que hoy conocemos, es decir, ahora hay una visión de este Batman oscuro, vengador, toda esta mitología como muy, esa es la palabra, oscura. Bueno, pues es gracias a que se publican estos cómics, y yo añadiría este canon, el Killing Joke de Alan Moore, que además define la dualidad indisoluble de Batman y el Guasón. Entonces, bueno, de entrada esas son, me parecen, las aportaciones muy importantes de la aparición de este cómic hace más de 25 años, casi 30 años, que además siguen reverberando. O sea, hoy, gracias a que sucede todo esto, paralelo a Watchmen de Alan Moore, es que se consolida este formato, y yo me atrevo a pensar que si esto no hubiera sucedido, si no hubiera sucedido esto, los cómics estarían incluso aún más reducidos como objeto editorial, probablemente hubieran desaparecido, porque se hace el mismo intento de poner al día a Superman, y se intenta con John Byrne, y bueno, pues no lo logra porque él no puede trascender la cajita geek. O sea, él sigue siendo tan referencial a la mitología de los cómics que no puede apelar a un público mucho más grande. El resultado es que, bueno, pues tenemos 8 películas de Batman y creo que una muy fallida de Superman. Entonces, yo creo que en este momento además Batman solo rivaliza en su importancia como símbolo, como objeto cultural y como ícono con el Hombre Araña. O sea, no hay superhéroe más popular en el mundo que Batman o el Hombre Araña. Bueno, puedo retar a quien me diga, no existe otro, ni siquiera Superman incluso es un referente para generaciones anteriores. O para los niños de ahora, Superman es el enemigo de Batman, ¿no? En fin, ya no quiero, no sé qué quieras contarnos tú. Nada más un poquito lo que decías. Más que hablar de la mayor edad, creo que lo que provoca la publicación casi simultánea de Dark Knight Returns y Watchmen es como gritarle al mundo que los cómics no solo son un medio narrativo legítimo como cualquier otro, sino que tienen la madurez suficiente como para contar historias relevantes. Yo siempre he sido de la idea de que las obras artísticas más importantes son un reflejo de la época en la que están creados, y ese es el caso de Dark Knight Returns, porque fue publicado a mediados de los 80s, en plena efervescencia final de la Guerra Fría, y el mundo en el que se desarrolla la historia tiene este peso específico de lo que es la Guerra Fría sobre los personajes, ¿no? Tenemos un Superman que se ha convertido en una herramienta del poder, es alguien que sirve al gobierno de los Estados Unidos, a
a manera de su defensa nuclear. De hecho, hay una explosión nuclear en medio del cómic, que es parte importante de la trama. Entonces, para mí, más allá de lo que dice para el género de superhéroes, es la primera vez que se da una obra de alcance masivo en donde se le grita al mundo, ¿saben qué? Los cómics pueden contar toda clase de historias, es un medio maduro, y independientemente del impacto que tiene a nivel social o cultural que le podamos encontrar, también sería importante recalcar lo que hace Frank Miller a través de este tomo para desarrollar el medio narrativo del cómic como tal, porque si uno le echa un ojo se va a dar cuenta de que es diferente a cualquier otro cómic que haya visto. No hay el diseño de página tradicional de dividir la hoja en 9 cuadritos o 6 cuadritos para contarlo. Rompe mucho con eso, a veces no pone líneas para separar los paneles, y otra cosa que hace es ponerle una fecha. No nos da una fecha exacta, pero lo pone en medio de la Guerra Fría. Y algo más que hace con la narrativa, la interrumpe constantemente para poner reflejos de las reacciones de los medios de comunicación masivos a lo que está ocurriendo. Hay secuencias donde de repente vemos pantallas de televisión y vemos presentadores de televisión, de shows nocturnos, psicólogos y demás, analizando las acciones de Batman y lo que está ocurriendo en el cómic. Entonces me parece que más allá del impacto social o cultural que pueda tener la historia, es la manifestación de que se trata ya de un medio maduro, listo para contar historias que puedan apelar a cualquier clase de público. No, rápido, me gustaría hacer un comentario aquí. Esta madurez de la que hablan se refiere obviamente al género de superhéroes estadounidense, porque la madurez ya ha llegado mucho antes en el cómic europeo, en el japonés, en mercados mucho más grandes, la India, todo este tipo de mercados que son mucho más grandes que el mercado estadounidense en cuanto a cómics se refiere. Esta madurez alcanzó, pues, el cómic fue un formato artístico que todos los formatos artísticos tienen cierta evolución, ¿no? Nacen, es como un ser vivo, nacen, crecen, obtienen su madurez, viene la deconstrucción y viene la experimentación con todos los géneros artísticos, ¿no? En el caso del cómic de superhéroes, este proceso se retrasó muchísimo, fue hasta mediados de los 80, cuando tenemos superhéroes desde finales de los años 30, o sea, pasaron más de 50 años para que se pudiera dar esta madurez, ¿no? Y esta madurez es también en un sentido relativo, pues no dejan de ser superhéroes, a fin de cuentas, y no dejan de ser publicados por una editorial mainstream, y es un personaje obviamente famoso al que no podían tampoco provocarle muchos cambios que alteraran como este status quo del personaje para niños. Si bien nos cuenta una historia más madura, lo que no quiere decir una historia adulta, no necesariamente significa una historia adulta o para adultos. Sí, exacto, es una historia más sórdida, más tétrica, como se menciona esta palabra que ahora está tan de moda, es una historia más oscura, ¿no? ¿Pero a qué nos referimos con oscuro? Bueno, es una historia que maneja temas un poco más complicados como para que un niño de primaria pudiera entender, por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? El hecho de que se relacione en la efervescencia de la Guerra Fría es un punto importante que explica mucho del venir de los personajes. Entonces, pues no cualquier niño, sobre todo ahorita, un niño que lo lea ahorita, pues no va a saber qué fue la Guerra Fría, ¿no? Hace poco discutíamos con unos amigos que incluso a muchos de nosotros no nos enseñan lo que era la Guerra Fría en la escuela, tuvimos que aprenderlo pues, por libros de historia, por nuestros padres que nos lo comentaban. Imagino que ahora lo enseñan menos, sobre todo con estos cambios a los planes de estudio, donde justamente lo que eliminaron fue la historia. Entonces, bueno, esta madurez que estamos hablando es para el género de superhéroes, y yo creo que también a la larga permitió que surgieran otras propuestas. Bueno, más bien en paralelo están surgiendo ya propuestas interesantes en el cómic, lo que mencionabas de Spiegelman, que fue el creador de Maus, que no solamente fue un éxito de ventas, sino que ganó el premio Pulitzer, que es considerado como el mejor premio para el periodismo en Estados Unidos. Literatura norteamericano más importante, literatura y periodismo. Y Spiegelman lo gana con un cómic, que es de Maus, que también surge más o menos por estos años. Entonces el cómic ya se estaba ganando una fama como de que había ahí un semillero de formas artísticas novedosas. Y obviamente pues coincide con que aparece Alan Moore con Watchmen y Frank Miller con Dark Knight Returns, y nos entrega una obra de calidad con personajes superheroicos, y creo que ahí es donde radica la novedad en estos productos, ¿no? Porque les comento, la madurez en los cómics ya existía. Quien haya leído cómic europeo se daba cuenta de que historias como la que se narra en Dark Knight Returns ya se venía contando en el cómic europeo decenas atrás, ¿no? E incluso en el cómic japonés. No, en el cómic argentino. En el cómic americano ya ha habido algunos avances, digo, está toda la obra de Will Eisner, son novelas gráficas con temas reales y relevantes, y de hecho él es quien inventa el término de novela gráfica. Entonces, más bien es para el género de superhéroes o para darle un alcance más. Sin embargo, bueno, no quisiera dejar un poco de lado que ya Frank Miller había intentado. Frank Miller evidentemente era
un lector de otro tipo de cómics, de los superhéroes. Hay una muy festejada entre los conocedores referencia a Corto Maltés. En el Dark Knight dicen que hay el punto donde empieza el conflicto bélico es una isla que se llama Corto Maltés. Bueno, entonces, quizás sepa, es uno de los más importantes personajes del cómic europeo, de Hugo Pratt. Pero además, él había hecho un intento anterior que además fue un fracaso, y yo está olvidado, tristemente, que se llamaba Ronin, que trata de hacer una integración como de los álbumes franceses con los manga japoneses, una cuestión como muy experimental también en ese momento. O sea, todas las semillas de Dark Knight ya estaban en Ronin, y bueno, Ronin fracasa, hoy nadie se acuerda de Ronin. ¿Quieres decir algo? Bueno, rápido, un paréntesis. El mismo Daredevil de Frank Miller, que lo hizo varios años atrás, que el Dark Knight Returns, también ya tenía esta temática más sórdida. Vamos, él es el que introduce y mata a Electra, ¿no? En unos cuantos años. Lo que pasa es que no son piezas que trasciendan el contexto comiquero. Eso es verdad. No, nada más para hablar un poquito de Ronin, para quien no lo conozca, es una historia en la que el personaje central es un samurái. Y lo que tiene esta historia es que, aparte de demostrando que él tenía ideas propias de hacia dónde querían las cosas, él se va a contra de los temas de moda, ¿no? Estamos hablando igual de mediados de los 80s. Algunas de las historias de ciencia ficción más populares en diferentes tonos, como por ejemplo Terminator o Volver al Futuro, estaban tratando de traer elementos del futuro hacia el presente o del presente hacia el pasado. Él en Ronin se va al otro extremo, toma un samurái del periodo medieval japonés y lo lleva a un mundo futuro lleno de tecnología. No sé qué tal esté, porque tal vez mucha gente no lo sepa, pero la trama central de Ronin es lo que sirve como base para Samurai Jack, la serie animada de Genndy Tartakovsky, que toma la misma idea de tomar un samurái en medio de una lucha eterna contra un demonio y lo traslada hacia el futuro. Entonces, si algo tenía Miller es que no solo tenía el acceso a lecturas fuera de los cómics mainstream, sino que no solo leía novelas gráficas europeas, sino que tenía acceso a literatura fuera de los cómics, y lo que estaba tratando de hacer era integrar todo este arsenal de ideas culturales que él tenía y ponerlas dentro de los cómics de superhéroes. Ese es el gran mérito que él tiene como creador experimental durante los 80s. Sí, no, además pienso, a lo mejor es un poco arriesgado mi teoría, pero su obra maestra es Sin City, que además es un noir, pues, es policíaco. Creo que además del mejor policíaco que se ha producido desde los 90 para acá, digamos, los primeros por lo menos. O sea, al grado de que algún día Mickey Spillane dijo, este tipo es bueno, ¿no? Y después, por lo menos para mí, él dinamita su propio, o sea, yo tenía un monumento y él solito lo dinamitó, porque bueno, comete una serie de errores, hace una segunda parte lamentable de Dark Knight, que casi es como el Batman de los años 60, que verdad, ni la vean, entonces no la volteen a ver, y luego además hace una serie de declaraciones tristísimas, ¿no? Se ha vuelto bueno, siempre fue un tipo, un facho de ultraderecha, pero sí, pero unas declaraciones terribles. Entonces, bueno, a mí perdió, se me salió del corazón, pero sí, le reconoceré, y creo que se ha recordado siempre, a pesar de tener un montón de trabajo, se ha recordado siempre tanto por Sin City, por el lado del noir, como por haber hecho esta pieza que, bueno, no me acordaba que Stephen King decía, esta es la obra de cómic, de arte que más destinada como la forma del cómic, como algo así como el cómic más fino que jamás se va a escribir. La verdad es que pues, demostrarnos una que es gringa, porque pues, los franceses lo hacían desde hacía mucho tiempo, ¿no? Pero ciertamente creo que son cuestiones muy importantes. Bueno, habrá que ver cómo pasa yo siempre quise ver Dark Knight filmado, habrá que ver cómo pasa a la pantalla ahora que veamos la película. Quiero pensar que será más fiel. Yo recordaba ahora que fueron este asunto de las matanzas en el cine de Colorado, fue, ¿verdad? Sí. Hay un episodio en Dark Knight que un loquito se pone a tirar balazos en el cine. Me imagino que si es que alguna vez estuvo en la animación, que habrá sido cortada de inmediato. Porque es una historia como marginal que no tiene, digamos, es una anécdota paralela que no tiene mayor relevancia en la historia, pero me acuerdo mucho, me impresionó ver que como dicen, el arte imita, la vida imita el arte, ¿no? En Dark Knight hay un loquito que va al cine y se pone hacia 16 muertos, etcétera, ¿no? Una cosa así. Me imagino que no logramos esto ya. Tomando en cuenta que Warner nunca han dicho si alguna vez estuvo, pero no me extraña que si estuvo propuesto, si lo hayan bloqueado, porque es algo que tiene que hacer esa corrección política que tanto caracteriza a las grandes corporaciones.
generalmente termina en trabas. Porque, por ejemplo, otra cosa que sé que sí se propuso y se eliminó, yo tampoco he visto la animación, mencionabas lo de la influencia de la novela negra en el trabajo de Miller. Está presente también Dark Knight Returns porque la mayor parte de la historia está narrada en primera persona, como si estuviera la voz en off, como las viejas historias de detectives que empezaban contando cómo se dio el caso. Así es como está narrado el cómic. Lamentablemente al estudio le pareció que eso era algo anacrónico y decidió que no tenía que se realizar así, entonces se eliminó esa ocasión, una narración en voz en off que me parece que desde Blade Runner tiene muy mala fama la voz en off. Sí. Bueno, yo quisiera ya cerrar solo diciendo que si de veras quieren ver una buena novela policial, que se busquen el Year One, la otra novela gráfica complementa esta, también de Miller. Yo creo que de verdad es una de las mejores novelas policiales que yo he leído nunca en la vida. Y no sé si quisiera alguien comentar algo, preguntar algo, contarnos algo, compartirnos alguna de su experiencia con Dark Knight antes de que ya casi nos tenemos que ir, supongo, pero ¿cómo andamos? ¿A qué horas, Jorge? 12:30, ¿no? Van bien. Va bien. No sé si alguien quisiera... Bueno, más para apuntalar antes, ahorita que acabamos el micrófono. Qué bueno que sacaste a colación la segunda parte que por cierto, ahorita nos la acaban de pasar, Dark Knight Strikes Back. Que bueno, al grueso del público comiquero conocedor de la obra de Frank Miller no le agradó. Creo que yo soy de los pocos que dicen que no es tan mala, sobre todo partiendo del hecho de que pues, hay que verlo como un producto de la época, ¿no? Y también tomando en cuenta que el que pega primero pega más duro. Pues obviamente en los años 80, que no había ningún cómic maduro, sale Dark Knight Returns, pues obviamente iba a tener un impacto muchísimo mayor que el que puede tener su segunda parte, ¿no? Independientemente de sus fallas, a mí me parece que Miller sí respetó la atmósfera de la primera parte, pero obviamente ya no tenemos el mismo contexto ni la misma necesidad de este tipo de cómics que había en los años 80. Digo, también hay que verlo de esa forma, ¿no? Y verlo como lo que es, simplemente un divertimento para el autor, por el que obviamente cobró muchísimo dinero y que muy posiblemente la mitad de ese trabajo fue hecho nada más por el dinero, por recibir el dinero, porque si por ahí alguna vez se fusiló, se jugó la información de cuánto había pagado, era cerca de $2 millones, o sea, un dinero por hacer un cómic. Pues obviamente lo hizo más por encargo que por una labor de pasión. Sin embargo, es que eso en mi pueblo le dicen putería. Sí, lo acabas de mencionar, en eso se acaba de convertir. Pero bueno, entre no se les puta, pero cara, ¿no? Exacto, o no es de esas finas que no causan enfermedades, ¿no? Perdón, mi francés. De las que escoge a sus clientes, dice. No, pero sí, o sea, es que lo único es que sí, yo puedo entender que como una pieza independiente tenga cierto valor, pero vista como en toda la trayectoria de Miller, evidentemente es un punto de decadencia muy... Que es el equivalente a lo que está pasando con Before Watchmen, ¿no? Que podrían no ser malas, pero sin embargo, o sea, están bien hechas, está bien cuidado el arte, son escritores de primera categoría, pero realmente no tienen el mismo impacto que tuvo Watchmen al aparecer, ¿no? Eso es lo que está pasando con esta segunda parte. Machete don't Before Watchmen. No. Yo la verdad es que a mí me preocupa más la actitud que está teniendo Frank Miller a últimas fechas, desde su trinchera internautica, lanzando diatribas contra todo lo que huela a etnias, todo lo que no huela a raza caucásica. Eso me parece mucho más preocupante que el hecho de que se haya aventado una segunda parte que afortunadamente no reflejó estas ideas todavía no se haya vuelto loco. Es una lástima que autores como Frank Miller, el mismo John Byrne, bueno, John Byrne por lo menos se volvió loco, pero dentro del gueto, ¿no? Como mencionas, ¿no? Nada más escupe para arriba. Pero Frank Miller sí le está tirando a todo el mundo, y lo peor es que no me extrañaría que en algún momento alguien relacionara que este autor anda ahí de fascistoide, y eso lo utilizará para hablar mal de los cómics como producto cultural, ¿no? Que son una mala influencia, lo que siempre se ha hablado con los cómics. Entonces, a mí me preocupa mucho más eso para que pues, el autor se preocupe en una segunda parte, ¿no? No, pero yo creo que la obra termina, sobre todo a largo plazo trasciende al autor, ¿no? Celan era simpatizar con los demás. Entonces, no, yo creo que eso al final no es importante. Yo creo que al final lo que quedará será la obra y habrá que verla en su conjunto, pero sí creo que se distinguirá como muy notablemente Dark Knight. Yo insisto, por el otro lado, sin sitio. En general la obra de Frank Miller, que es bastante sólida, sí, como dices, ¿no? Tiene su valor artístico y eso es innegable. No sé si tenga alguna duda, algo que quisiera que comentáramos. Nada, sigamos hablando. Despejaron todos. No sé si hay datos de la producción, no sé quién dirigió la película. En fin, no sé si no lo alcanzo a leer desde aquí, porque está muy chiquito, pero lo que estábamos comentando, igual a lo mejor dentro de las cosas, exactamente, de las cosas interesantes que tiene esta adaptación, como lo habíamos comentado en la premiere de hace un par de días,
es que la voz de Batman hace Peter Weller, que es Robocop, ¿no? El Robocop ochentero, y creo que lo hace bastante bien para... Pero no es la función que vamos a tener ahora. Bueno, porque ahorita tengo entendido que la primera función es en doblaje al español y el resto de las funciones son en inglés, y Peter Weller es quien da la voz, ¿no? A Batman, que se me hace una elección interesante, ¿no? Bueno, creo que vale la pena mencionar un poco acerca de estas animaciones que está sacando Warner Brothers. Ya llevan varias basados en cómics de DC, y lo curioso es que estas animaciones son mucho mejores que las contrapartes de acción viva que está produciendo Warner Brothers, ¿no? Como que, no como que, más bien en este apartado de animación sí tienen a creativos dirigiendo los productos y se nota en la calidad de los productos finales, a diferencia de las películas de acción viva donde los que lo dirigen pues, son contadores, son abogados, son las cabecillas del estudio y obviamente no están cuidando el aspecto creativo. Aquí por lo menos sí están cuidando mucho, bueno, tanto el aspecto gráfico, pero sobre todo los guiones, que es lo que más nos debería interesar. Son historias bien contadas, bien narradas. En muchos casos están mejorando las historias que se publicaron en los cómics, como fue el caso de esta de La Capucha Roja de Red Hood, que muchos consideran que es mucho mejor la animación que la historia que se publicó en los cómics. Entonces, por eso fue cuando se anunció la creación de esta película, pues mucha gente se emocionó porque sabía que estaba en buenas manos. Si mal no estoy, Paul Dini estuvo hasta hace poco metido en la producción, en la producción, no tanto en la parte que, perdón, fue Bruce Timm, que es compañero de Paul Dini. Bruce Timm estuvo metido. Bruce Timm es un artista reconocidísimo dentro de DC Comics. Entonces, obviamente se nota que los productos están cuidados, están hechos para apelar a un cierto tipo de público y intentar trascender. No tengo el dato si realmente han sido muy exitosas estas animaciones, no sé si tú sepas algo de eso, cómo andamos. Pero bueno, si lo comparamos con las películas de acción viva, sobre todo la de Superman que mencionabas, yo no soy fan de las películas de Batman de Christopher Nolan, creo que tú tampoco, tú ves, no sé si me gusta, no, ¿te ha gustado? Sí, la segunda me gusta mucho. Pero es que yo creo que digo ya, perdón, ya que has visto muy rápidamente a Coto que me parece la mezcla perfecta entre noir y superhéroes, en el sentido además de que creo que el género de superhéroes, hay, según decía Robert McKee en el libro Story, que es la Biblia de los guionistas de cine, hay 25 géneros cinematográficos, y yo creo que en los últimos 20 años el único que se ha añadido es el de los superhéroes. O sea, yo incluso sostengo que hay películas que son de ese género sin que haya gente en mayas. La de Salvajes de Yellowstone, por ejemplo, para mí es una película con todas las reglas de una película de superhéroes. Entonces lo que sucede es que creo que es donde mejor se hermanan estos dos géneros. Entonces, la veo como una película policíaca, disfrazada de película de superhéroes. Yo ese es mi problema, que la veo como una película policíaca y nunca veo a los superhéroes, ¿no? O sea, uno puede quitar a Batman y poner al detective trajeado y no habría mayor diferencia. No, yo creo que es la aparición, o sea, el hecho de que el detective ande en mallas y con capa cambia totalmente. Pero sí creo que es una película policíaca, no una película. Sí, eso. Pero es que yo soy fan del policíaco. Pero es que creo que podría ser una mejor película policíaca si no tuviera Batman. También ese es mi problema. Me gusta el tono de las historias, pero no me gusta la historia como la están contando o la forma de contar la historia. Pero sí el tono, el mezclar los elementos del género policíaco con el mito de Batman es una idea interesante, pero me parece que al final es más la buena intención de hacerlo y de darle un tono agradable que el resultado final. Pero por ejemplo la primera me gusta bastante porque precisamente es una historia policíaca que te cuenta el origen de un superhéroe. El problema es que creo que en las siguientes dos sí se eleva un poquito el balance. Sí, la tercera me parece fallida, pero la segunda me gusta muchísimo. Bueno, respecto a lo de las animaciones, obviamente el departamento de animación de Warner Brothers tiene un presupuesto mucho menor al que tiene el estudio cinematográfico. Es la razón por la que todas estas películas no las vemos en el cine normalmente, sino que se lanzan directo a video. Aparentemente mientras les ha ido bastante bien, el hecho de que son producciones de bajo presupuesto hace que las expectativas no sean tan altas, y el hecho de que están tomando sobre todo elementos de alto perfil, como son las historias de Batman principalmente, ha ayudado a que tengan una gran aceptación. Va a haber algunos cambios porque Bruce Timm, que era el supervisor del departamento de animación, recientemente anunció que quiere trabajar en proyectos propios y ya abandonó el estudio, pero se queda su mismo equipo de trabajo a cargo de esto. Entonces me imagino que seguirán la producción de esta clase de series animadas que han tenido muy buena aceptación, porque además de que se distribuyen en los medios tradicionales para cómics, que son las tiendas y librerías virtuales, tienen acceso a aparecer en videoclubs, en tiendas de autoservicio y demás. Entonces el éxito que han tenido y la aceptación es bastante bueno.
algo más, no, es que no sé si, yo de repente siento que no va a estar monologando, por eso de verdad me gustaría que si alguien quisiera comentar algo así. Nadie tiene... Igual a mí me gustaría que para cerrar, tal vez comentar la creación de un personaje especialmente para esta historia, lo que vendría siendo Carrie Kelly, el personaje de Robin en esta serie, tal vez para ir cerrando. Pues bueno, me imagino que todo el mundo ya leyó la historia. Carrie Kelly es una niña que crece en este mundo. Para ella Batman es una leyenda urbana. Entonces en el momento que Bruce Wayne decide salir del retiro y volver a estar activo, ella va a una tienda de disfraces, se compra un traje de Robin y sale a la calle a tratar de seguir los movimientos de Bruce Wayne. Después del primer encuentro de este Batman oxidado y viejo que sale a enfrentarse con una pandilla de mutantes, está a punto de ser asesinado por estos y es esta niña quien lo salva, lo mete al batimóvil, se lo lleva a la cueva junto con Alfred y termina por convencerlo de que él no puede operar solo, necesita una contraparte, algo que le sirva como balance para toda la oscuridad y violencia que hay en él, que es para lo que se veía Robin. Y es algo que también nos lleva a cerrar el ciclo de la historia, porque nos mencionan al principio que él dejó de ser Batman al perder a Robin. Entonces, en el momento que él regresa para sentirse ya completo y retomar su labor como justiciero, lo que hace es encontrar su nuevo Robin, que es el caso de esta adolescente llamada Carrie Kelly. No, ahí sabes que justo querría yo acotar las cosas por las que no los superhéroes, es que resulta que se muere Jason Todd, pero en el universo de los cómics ya resucitó y ahora es un supervillano. O sea, para mí de repente el mundo de los cómics es como tu amigo alcohólico que no aprende, ¿no? Que siempre regresa a sus vicios más atroces. Entonces, o sea, ¿cómo puede haber madurez en una mitología donde la muerte no es un estado permanente, sino una estrategia de ventas? Entonces, bueno, en fin, yo nomás lo quería, por eso ya no lo superé, ¿no? Pero en fin, sí creo que es muy importante el hecho de que Robin aquí sea una chica adolescente, es que refrescó en su momento un mundo que creo que a la fecha sigue siendo eminentemente masculino. Bueno, y ya que hablas de que se utiliza nada más como vehículo de ventas, no sé si lo sabían, pero recientemente se anunció que Carrie Kelly iba a ser integrada a la continuidad de los cómics regulares, ahora que acaban de matar al Robin más reciente, que era ya el quinto, que era el hijo de Bruce Wayne. Lo acaban de matar y acaban de revelar una portada donde vemos a Carrie Kelly que aparentemente se convertirá en el nuevo Robin. Entonces, volvemos a lo mismo, son esos vicios corporativos de amigo alcohólico. Sí, tal cual. Bueno, lo interesante de personajes como Carrie Kelly es que nunca fue un elemento sexual dentro de la historia, ¿no? Es un personaje femenino, fuerte, tenía su peso, vamos, si era, como menciona, la contraparte de Batman, y no es como el caso de Gatúbela, que pues, nada más la ponen para agarrarle la pupila a los sectores masculinos, ¿no? Entonces, viniendo de una persona que ahora le estamos llamando fascista, pues es realmente algo novedoso, ¿no? Que a mediados de los 80 pusiera un personaje femenino bien hecho, bien delineado, que bueno, creo que también lo echó a perder en el All Star Batman, ¿no? También, no era Carrie Kelly, pero también el Robin era un personaje femenino, y obviamente este cómic de All Star Batman ya fue la carta de odio de Frank Miller al personaje, ¿no? Fue decirle, ¿saben qué? Me voy a burlar de él y me van a pagar por hacerlo, y efectivamente lo hicieron, ¿no? Pero pues ya ahí la culpa fue de la misma compañía que decidió aceptar ese proyecto Frank Miller. Ya no llegué tan lejos. Sí. Pero también siento que el personaje de Carrie Kelly en ese momento no predice, pero puede como entrever cómo se iban a integrar un montón de chicos, sobre todo a través de los mangas, al mundo de los cómics. O sea, al final Carrie Kelly de alguna manera es una otaku, ¿no? Sí, es una fan del personaje y podemos hacer lo mismo, lo ve como una leyenda urbana y se compra el traje porque le gusta cómo se ve el traje y lo primero que hace es se pone el traje de Robin y va a verse cómo se ve en el espejo. Entonces tal cual es la niña que entra al mundo del superhéroe como fan, le llama la atención visualmente y termina metida. Sí, a mí me pasa otra vez que la vida imita el arte. Cuando hacía eso no había, o sea, no existía eso entre chicas de manera masiva, ¿no? Estas cosas bonitas estas reverberaciones que puede tener una obra de ficción. Lo de minar el personaje no lo hizo en All Star Superman, lo hizo desde la secuela, en DK2. Toma una idea que podría ser buena, que es tomar al personaje de esta niña inocente, que era la contraparte de Batman, y en su idea de lo que sería la evolución natural la convierte en la nueva Catwoman, que es algo que realmente no tiene sentido ni es una evolución, pero es una tontería. Nada más quisiera, sí, perdón. No sabemos si dio viejazo, se volvió loco o nada más fue que como estaba cobrando en automático no quiso pensar. O como dice Pat Grant, que es un novelista gráfico australiano,
yo creo que más bien siempre fue un idiota. Oye, ¿sabes? Yo solo quería cerrar, ya se está leyendo, no sé por qué vas a estar Rodrigo, no sé qué. También ya se me fue. No, bueno, obviamente, a mí me gustaría cerrar esta charla. Lo que estamos viendo aquí, esperemos que sea el preámbulo de una versión de acción viva. Yo digo esto con mucho dolor porque Warner Brothers, que es la dueña de DC, no ha sabido manejar este tipo de franquicias. Desgraciadamente, a mi juicio, de las películas que ha hecho Warner Brothers desde la primera de Burton de Batman hacia acá, no ha habido ninguna película decente de personajes de DC. Y eso, como les comentaba, se debe a que a la cabeza de los estudios está gente que no tiene nada que ver con el ambiente creativo, obviamente no saben qué hacer con estos personajes. Pero bueno, tengo la esperanza de que en algún momento alguien en DC se le ocurra hacer lo mismo que hicieron en Marvel, poner una oficina encargada por creativos y que ellos se encarguen de desarrollar los personajes. Y me gustaría ver esta novela adaptada a acción viva. Yo no soy fan de la animación, no me gusta porque en la animación se puede hacer como en los cómics, pues vamos, se puede hacer cualquier cosa. Lo que a mí me gusta de los cómics es el lenguaje, cómo se narra. Yo en un cómic puedo empezar a leerlo y si le quiero regresar, me regreso, no hay problema. En un video no es tan sencillo, puedo hacerlo con el control, pero no es la misma sensación de voltear la hoja que hay en un cómic. Entonces yo no soy fan de la animación porque básicamente nos permite pues, realizar cualquier cosa, mientras que la acción viva sí tiene mucho que ver con la calidad de los artistas de efectos especiales, y eso a mí me encanta. Entonces por eso me gusta mucho el cine de superhéroes, sobre todo la parte que está haciendo Marvel. Todas estas películas que uno las ve y efectivamente parecen reales, ¿no? Esa es mi gran pelea con el cine de animación, que por más que lo veo, para mí no parecen ser reales. Entonces mi sueño es ver Dark Knight Returns, una adaptación decente en acción viva, obviamente dirigida por alguien competente, que no le escriba David Goyer, por favor. Entonces espero que este tipo de versiones animadas le abran los ojos a Warner, le hagan ver que hay un sinfín de posibilidades. No tenemos por qué conformarnos con una saga de Batman al mismo tiempo. Pueden hacer las películas que quieran de Batman y estoy seguro que van a ser exitosas mientras las hagan bien. Ese es el gran problema, ¿no? Y bueno, pues mi otra gran esperanza es que en algún momento relancen Linterna Verde, ahora sí de manera decente, porque esa película que hubo fue una gran basura. Eso lo digo nada más porque es mi deseo y cada vez que tengo oportunidad de decirlo, lo digo, ¿no? Espero que se cumpla. Es una manera de decretarlo. Nada más para comentar, los problemas de cómo se manejan las franquicias de DC en cine, pues es un problema corporativo que tiene mucho que ver con cómo se manejan estas grandes corporaciones mediáticas. Warner es una de las corporaciones más viejas y antiguas, se estableció ya como corporación en los 70s, y esto de no involucrar creativos viene desde siempre. Mencionaba Beth al principio de esta charla que hace unos días falleció Carmine Infantino. Carmine Infantino era el editor en jefe de DC Comics en los 70s cuando se empezó a trabajar en la primera película de Superman, y de hecho hay quien dice que el guión de la película en realidad es obra suya, nada más que el estudio, buscando un impacto mediático, contrató a Mario Puzo, un autor de novelas más conocido por haber escrito El Padrino, para que él se encargara del guión. El problema es que Puzo en su vida había leído un cómic y él se veía una vez por semana con Carmine Infantino. Entonces aparentemente lo que tenía pasando fue que Infantino le dictó lo que tenía que poner el guión para que lo hiciera, y en teoría tendría que haber un crédito del guión como escrito por Mario Puzo y Carmine Infantino, pero cuestiones contractuales y por los compromisos de publicidad que había adquirido la corporación con Mario Puzo y sus representantes, el crédito de Infantino jamás apareció. Pero estos son vicios corporativos. Bueno, para hacerse una idea de cómo maneja una corporación un producto de este tipo, es que, y esto es real, cuando se estaba haciendo el casting, en algún momento se sugirió que Mohamed Ali fuera Superman. Yo no tendría nada, no tendría mal que fuera un afroamericano, pero el personaje no es afroamericano, o sea, eso era, es así. Yo tengo un amigo que fue guionista de Fantastic Four, Rafa Marín, en España, que trabajaba con Carlos Pacheco y lo odió. Decía que el problema es que trabajar con estos personajes que son franquicias es como si te prestaran unos juguetes clásicos muy caros, pero no te dejaran hacer nada con ellos, ¿no? Y eso creo que sucede con... No lo saques de la caja. Sí, puedes jugar con ellos, pero no lo saques de la página. Me lo prestas, sí, pero no lo toques, ¿no? Pues creo que la diferencia con lo que está haciendo Marvel en cine es que la corporación que es Disney fue armada de una manera diferente. En lugar de nacer como una corporación que fue creándose brazos, fue una serie de empresas chiquitas que se fueron integrando, y afortunadamente ahí tuvo la visión de dejar que el departamento de Marvel Entertainment, que es el que desarrolla las propiedades, tengan libertad para trabajar. Básicamente nada más les administran cuentas y los dejan trabajar. La cabeza oculta de esta división es Christopher Yost, un guionista de cómics bastante capaz, que muchas veces el trabajo que él hace en las películas ni siquiera se ve reflejado en los créditos.
A mí recientemente me comentaban que en Avengers hay una escena que él incluyó, que no estaba en el guion original, que es cuando, me imagino que todo el mundo vio Avengers, cuando el agente Coulson le informa a Thor que ya localizaron a Jane Foster para ponerla a salvo. Es una escena que no estaba, y esto vino de que cuando él estaba revisando el guión, le preguntó al guionista y al director, ok, Thor regresó a la Tierra, no revisó a Jane Foster, y esto se supone que tiene sentido. Cuando todo el mundo se voltea, dice, no hay problema, te dejo una escena de 1 minuto, agreguen esto y se resuelve el problema. Thor regresó a la Tierra, no ha tenido tiempo de hablar con ella, pero sí está al pendiente. No, bueno, ese es el script doctor y nunca les dan crédito. Sí, normalmente. En este caso, afortunadamente el script doctor es un guionista de cómics que está supervisando que las cosas tengan sentido con las propiedades originales. Pues me imagino que ya estamos terminando. Ahorita a las 12:30 se hace una pausa en su programación, en su batiprogramación, porque a la 1 arranca la película de ustedes. Tengo entendido que ahorita van a darle una shineada, van a preparar la sala para la película, hacer tal vez alguna prueba de proyección de sonido. Obviamente los invitamos a que pasen a la zona de la cafetería y demás. De hecho hicieron unos pasos especiales conmemorativos de las proyecciones, que están muy padres, que lo están vendiendo aquí justo afuera. Ya por ahí tienen algunos ya su vaso especial. Y mencionarles, si ustedes conocen a algunos amigos que no pudieron venir a esta función o que no les queda Cinemex Cuauhtémoc, también van a haber proyecciones en Cinemex Mundo E y en Cinemex Cuapa. En Cinemex Mundo E la próxima semana, el próximo sábado a las 11:30, va a estar Bernardo Monroy, también gran fan de los cómics, escritor, novelista. Voy a estar yo, Jorge Tobalín, platicando sobre los villanos de Batman. Creo que va a estar muy interesante la charla, 11:30 de la mañana. Y el siguiente sábado va a estar Mauricio Matamoros, que es editor de DC Comics para Televisa, con Spike, con Enrique Push Spike, también colaborador de la revista. Ellos van a estar platicando un poquito más que nada de Frank Miller y su influencia en el cine de cómics, en todo caso. También va a estar padre a las 11:30 de la mañana. Y pues obviamente agradecerles a Bernardo Fernández Beth, a Rodrigo Vidal y a Beto Calvo, que estén aquí con nosotros platicando con ustedes. Esperamos que haya sido interesante la charla para todos ustedes. A mí me gustó bastante. E invitarlos obviamente a que busquen la novela, bueno, el recopilatorio, ¿no?, de Dark Knight Returns en cómic, para que puedan hacer su comparación, ¿no? En el caso de que no hayan visto, no la hayan leído aún, la verdad es muy recomendable. La película yo no la había visto hasta hace unos días en la premiere. Me parece una adaptación bastante padre. Obviamente lo interesante es que como dura tanto, porque vamos, son los 2 capítulos, son como 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 de animación. Hay muchos detalles que sí se alcanzaron a respetar del cómic, obviamente bajándole un poquitito del tono, aún sin ser para una caricatura, una película animada para niños, porque no lo es. Pero creo que siempre será interesante que puedan buscar la obra original. Y ya si les gusta esta y son masoquistas como Rodrigo y yo, puedes buscar la continuación, que tiene algunas cositas interesantes por ahí, sobre todo en los personajes de apoyo, como Plastic Man, que se presenta como un cuate que está, lo tiene el gobierno. Háganse un favor, no la lean, de veras, no vale la pena. ¿Hay edición de Televisa ya de Dark Knight? No, aún no, por parte de Editorial Televisa. No dudo que en algún momento quieran publicarla. Ahorita la más reciente fue, pues ya hace como 8 años fácilmente, por Editorial Beat. Pero bueno, es reeditada, dices, ¿no? Ya tiene algunos ayeres. Esa fue traducida por Ricardo Cachúa, quien estuvo con nosotros en la plática de la premiere, y pues la pueden encontrar en español. Tal vez, yo me imagino que ya un poquito más cara, porque no debe ser tan fácil de conseguir, al menos a un precio accesible, y seguramente en cualquier tienda de cómics de prestigio podrán encargar el tomo, ¿no?, recopilatorio, y hay variedad de ediciones, ¿no? Y pues sin más, agradecerle de nueva cuenta al equipo de Madness Films que nos hayan permitido pues estar con ellos aquí proponiendo estas charlas. Tienen todavía media hora para echar relajillo, para platicar, conocerse entre ustedes comiqueros, y regresar en 25 minutos para la plática. No sé si tienes algún anuncio, Rodolfo. Buenas tardes. Ya. Ya, buenas tardes. Rodolfo Miranda de Madness Films.
Para todos aquellos que ya tengan recortado su boleto, pueden ya permanecer en su lugar. Y para aquellos que ya tienen su lugar pero no le han recortado su boleto, otra personal de Cinemex va a venir a sus lugares a recortarlo. Si no tienen sus boletos, pueden adquirirlos ahorita en taquilla los que nada más vinieron a la plática. Y si no, pues bienvenidos de una vez. Ahorita vamos a dar comienzo a la 1. Como dijiste, vamos a tener chance de echar una platicadita extra para la función ya la regular en español latino. Es muy excelente el doblaje que se le hizo, así que bienvenidos. Muchísimas gracias a Revista Comicase por regalarnos esta preciosa conferencia. Y bueno, pues disfruten la función en unos momentos. Muchas gracias. Gracias.